así como un acercamiento en clave de justicia al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pablo entiende que vivir en clave de transformación y renovación se ha convertido en una necesidad urgente para los cristianos de todo el imperio, y que esta es además la mejor forma de presentarse ante Dios y agradarle. Con estas palabras a la iglesia de Roma, el apóstol está destacando también la importancia de disponer de la mente tácita, implícita, y la voluntad en la búsqueda de alternativas, siendo así a través del discernimiento y de una renovación en la toma de decisiones, los cristianos romanos podrían llegar a conocer cuál es la voluntad del Dios de la vida, de la verdad y de la justicia. ¿Les recuerda este proyecto, el proyecto de Pablo con los romanos? Les pregunto, de renovación del pensamiento y movimiento, a renovación del pensamiento y movimiento personalista y del evangelio social que habíamos mencionado previamente como factores influyentes en la teología y el activismo sociopastoral del reverendo Martin Luther King Jr. Me imagino que la contestación es afirmativa, y debe ser así, porque la noción cristológica de la renovación del entendimiento expresada por la tradición bíblica paulina jugó un papel muy importante en el fundamento teológico y filosófico de ambas corrientes de pensamiento y acción, y por lo tanto en el pensamiento del Dr. Martin Luther King Jr. La situación de los excluidos constituye una clave para estudiar el Nuevo Testamento y las Escrituras en general. La misma nos permite ser conscientes de que la discriminación y la opresión, tanto en el mundo bíblico como en el mundo de hoy, constituyen elementos de una misma situación socioeconómica y político-religiosa que deja mucho que desear. Al igual que en el mundo bíblico, en la actualidad existen grupos marginados que son silenciados, despreciados y despojados por los sectores dominantes. Uno de los motivos de exclusión y discriminación es la cuestión racial. El acercamiento a la vida y obra del reverendo Martin Luther King Jr., que realiza el reverendo Dr. William Fred Santiago en su libro Venceremos, nos invita a reflexionar en torno a un periodo importante en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica en la lucha contra el racismo. Pero no solamente en Norteamérica, sino también a nivel global. El estudio de la obra de William Fred Santiago constituye también una exhortación a no olvidar que el racismo nos sigue tocando de cerca en los niveles cotidianos, institucional, nacional, existencial, cognitivo, mental, y que en la lucha en contra de las actitudes racistas nos sigue quedando mucho por hacer. Por su parte, la Iglesia no escapa a la problemática de la discriminación racial y de la promoción de toma de decisiones afectadas por el racismo. En este sentido, la figura de Luther King y su lucha como pastor negro a favor de los derechos civiles de las minorías raciales y de las mayorías pobres excluidas sigue siendo inspiración para la iglesia cristiana hoy. La vida y obra del reverendo King constituyen la interpretación y la puesta en acción del texto de Romanos 12 del 1 al 2 y de la mejor y más clara descripción de la naturaleza neurobiológica, conductual y social humana. Ante los descubrimientos neurocientíficos sociales reveladores de cómo algunas áreas del cerebro intervienen en la expresión inconsciente del prejuicio racial y en el desarrollo de emociones, actitudes y toma de decisiones racistas, se nos presenta un gran desafío como seres humanos, como cristianos y como ciudadanos de Puerto Rico y del mundo. Si a los hallazgos científicos añadimos un sistema socioeconómico y político injusto, una interpretación bíblica cargada en ocasiones con frecuencia de fundamentalismos y una participación en la vida nacional y eclesial ausente de sentido crítico, el reto ante el tema del racismo se torna aún mayor. El texto de Romanos 1:2 adquiere entonces una gran vigencia. El Dios de la vida, de la verdad y de la justicia, que es el mismo Dios de los excluidos del gran imperio romano, nos muestra la urgencia de adquirir mayor conciencia y compromiso. El camino para ellos consiste en realizar una constante evaluación de nuestros pensamientos, emociones, actitudes, de lo que está allá en el inconsciente, y eso es posible hacerlo, y de la toma de decisiones que llevamos a cabo a todos los niveles, y nos reta a partir de ahí a una renovación incesante que tendrá como fin el logro de una realidad de respeto, igualdad
y justicia desde la mejor tradición de la divinidad práctica, según Juan Wesley. Es desde esa tradición teológica wesleyana de divinidad práctica y considerando todo el análisis y las mediaciones científico-racionales y bíblico-teológicas formuladas hasta aquí, que propongo algunos lineamientos y acciones de servicio diaconal y pastoral para desde nuestra fe, contribuir a la erradicación del racismo y la exclusión como un mal eclesial y social. Estas acciones son cónsonas con las presentadas por la Pastoral de Negritud del Consejo Latinoamericano de Iglesia, CLAI, cuya coordinación humilde y limitadamente llevo a cabo en la mesa directiva del CLAI en Puerto Rico. Para ustedes, en este tercer movimiento, que es el movimiento de la mediación práctica, es el movimiento de la praxis, de la acción, pero ya ven, es una acción que está ¿qué? Que está alimentada de un análisis racional, científico, crítico, de una lectura crítica del texto bíblico a la luz de nuestra experiencia de fe y a la luz de la erudición bíblica que es necesaria. Ahora entonces estamos preparados para proponer acciones concretas que no se den en el vacío, sino que sean el producto de la fundamentación racional, de la vivencia de fe y de la experiencia de entrega al otro que es mi prójimo. Amén. Y paso a enumerar dichos lineamientos y propuestas. Número 1. El mensaje de Jesús histórico, su movimiento y el del cristianismo nos invita a seguir luchando contra las injusticias sociales tales como el racismo y la exclusión social, que se consideran como una transgresión al propósito del Dios Trino a favor del ser humano creado a su imagen y semejanza. Número 2, les recuerdo que yo les voy a entregar, les va a entregar una copia que es un borrador. Hay varios errores, yo les voy a pulir más adelante y después si me envían si me dejan saber sus correos electrónicos en algún momento, me lo dejan con Sonia o con María Teresa, yo puedo enviarle la versión final o se la envío, si es posible, a la conferencia y que la compartan con las demás personas si les interesa. Así que, número 2, entendemos al racismo como la atribución de rasgos de superioridad o inferioridad a una población que comparte ciertas características heredadas físicamente. Es una forma específica de prejuicio que se centra en las variaciones físicas que hay entre los pueblos. Las actitudes racistas se vieron fortalecidas durante el periodo de la expansión colonial de Occidente, pero también subyacen de forma neuropsicológica, social y cultural a los mecanismos de prejuicio y discriminación en el contexto de las sociedades humanas contemporáneas. Número 3. Como iglesia concebida como cuerpo de Jesucristo, somos parte del mundo, llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Número 4. Como parte de la iglesia asumimos nuestro compromiso continuo de instarnos los unos a las otras para articular nuestra voz de denuncia y anuncio profético. Esa es nuestra vocación. Número 5. Pedimos e instamos a la iglesia a lo siguiente. A. Que las universidades, institutos, seminarios, escuelas dominicales y otros lugares de la educación relacionadas a la iglesia se comprometan a revisar los programas para incorporar la cuestión del discrimen racial, la discusión del discrimen racial, del racismo, pero también de la apreciación de la cultura de los afrodescendientes. B. Crear espacios para el diálogo por la responsabilidad social para abordar la cuestión del racismo, sus manifestaciones y consecuencias. C. Reconocer que los afrodescendientes, o sea, todos los que estamos aquí, tenemos el derecho de expresarnos en la iglesia de acuerdo a nuestro patrimonio cultural sin tener que estar excusándonos todo el tiempo y pidiendo perdón a la gente porque tocamos un tambor o porque nos aprecian las máscaras. No hay que pedir tanto perdón. Realmente hay que apreciar a Dios en la presencia cultural, porque ahí esa presencia cultural es parte de nuestra imagen y semejanza de Dios. D. Asumir el compromiso de erradicar el verdadero problema del racismo que sufren unos 150 millones de ciudadanos
y ciudadanas de ascendencia africana en las Américas, que viven en una situación de exclusión, la marginación y la pobreza, de acuerdo con el informe, uno de los más recientes informes de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Continuar apoyando el ministerio llevado a cabo por la Pastoral de Negritud del CLAI en América Latina, el Caribe y Puerto Rico, y reconocer la deuda ética y moral que se tiene con las personas de evidente ascendencia africana. 6. Continuar promoviendo espacios de reflexión como este sobre la negritud a fin de contribuir a la creación, ampliación, dependiendo de donde usted se ubique, de una teología caribeña. Finalmente, en tiempos relativamente recientes, la teología latinoamericana y caribeña de la liberación han formulado como parte de su método, que es el método de ver, juzgar, actuar, o es el método de mediación, es lo mismo, mediación socioanalítica, mediación hermenéutica y mediación práctica. Le han añadido una cuarta mediación, y a esa mediación le ha llamado la mediación de la celebración. No solo se analiza científicamente, no solo se lee el texto críticamente, no solo se actúa en relación a esos dos primeros pasos para la transformación de la realidad, sino que una vez estamos en el proceso de llevar a cabo la transformación, que es continua, celebramos la bendita gracia de Dios, ¿verdad? Esta celebración busca reflexionar sobre los logros alcanzados en un contexto de alegría, agradecimiento y festividad litúrgica que renueva las formas de la comunidad de fe para continuar con el desarrollo de procesos de justicia social y el fomento de la espiritualidad integral. Pues es en este espíritu de celebración y agradecimiento que quiero concluir citando a dos pensadores caribeños que fueron activistas de la espiritualidad integral y de la justicia social, y a los que tuve acceso gracias a la guianza de dos de mis ancestros espirituales que en paz descansan en Dios Todopoderoso: los pastores, pensadores y activistas afropuertorriqueños Juan Antonio Franco Medina y Moisés Rosa Ramos, que para mí son santos negros que me guían siempre, y los quiero con todo mi corazón. También aprovecho para reconocer, no lo conocí personalmente, pero sí leí sus trabajos, y por el testimonio de Juan Antonio y por el testimonio de Moisés lo logré apreciar desde la distancia intelectual, pastoral y de actividad. Es al padre de Caleb, Alfredo Santiago, que también reconozco su memoria en medio nuestro, y creo que es una persona que hay que estudiar mucho más, que es un negro puertorriqueño que desde la fe también contribuyó a la renovación del entendimiento de muchos, aún de los que no lo conocimos personalmente. De la mano de Franco y de Moisés conocí el pensamiento del poeta y político martiniqués Émile Césaire, y también conocí de mano especialmente de Moisés, porque en ese entonces yo no era metodista, el teólogo puertorriqueño y puertorriqueñista reverendo profesor Domingo Marrero Navarro, respectivamente. Las palabras de ambos en este momento y espacio de celebración, yo estoy celebrando la vida de gente que fueron modelos, que siguieron el modelo del doctor Martin Luther King Jr. Las palabras de ambos deben resonar en nuestra conciencia como estímulo para luchar en contra de la exclusión y el racismo. Celebro la vida de todas las personas que he mencionado aquí, y como acicate para la construcción de espacios y estructuras democráticas y equitativas. Quiero compartir con ustedes, como les dije, en celebración, las voces de estos dos sabios hombres de Dios. En primer lugar, Émile Césaire, de su trabajo excelente, al cual les refiero a ustedes, y que si lo quieren lo consigan y lo lean, Cuadernos de retorno al país natal, nos recuerda el dolor de la exclusión por el racismo y la xenofobia. Y cito de Cuadernos de retorno del país natal, desde una perspectiva
perspectiva de denuncia, pero a la misma vez de una perspectiva de anuncio y celebración, una sección de un poema de Émile Césaire, que se llama Partir. Partir. Así como hay hombres hiena y hombres pantera, yo seré un hombre judío, un hombre cafre, un hombre hindú de Calcuta, un hombre Harlem sin derecho a voto, el hombre hambre, el hombre insulto, el hombre tortura. Se le podría prender en cualquier momento, molerlo a golpes, matarlo por completo, sin tener que rendirle cuenta a nadie. Pero ante eso, de esa denuncia, el anuncio de nuestro reverendo profesor Domingo Marrero Navarro, cuando declaraba lo siguiente, y esto lo vi en un cuadrito allí el domingo pasado en la Iglesia Metodista Universitaria, que dice lo siguiente. De hecho, lo retraté con mi iPhone. Abro la cita y con eso termino Domingo Navarro. No hay democracia cuando se levantan barreras y se postulan desprecios a los hombres. Yo le añado a don Domingo las mujeres. Cuando hay desprecio a los hombres y mujeres de otras razas. Hermanos y hermanas, quiera Dios bendecirles.